una trayectoria de mi producción artística sobre el agua y los experimentos y especulaciones que tengo sobre las distintas hipótesis y anomalías del agua, ¿no? Aquí me interesa mucho el seguir las metodologías del arte, de la ciencia, la mística, cómo han estado evolucionando y cómo a partir de estos métodos se tratan de resolver todas estas preguntas. El arte lo considero como una herramienta ideal porque dentro de la especulación puede tomar cualquier hipótesis de la cultura humana, ¿no? Ya sea de la ciencia, de lo social, de lo político, del deporte, y reconvertir a nuevas hipótesis, ¿no? Constantemente estar generando preguntas, estar tratando de analizar y tratando a través de los distintos procesos y metodologías del arte, tratar de vincular, ¿no? Es lo que me gusta mucho también de la transdisciplina, el arte transdisciplinar, en sus orígenes con la ciencia ficción, ¿no? Una de las pioneras de la literatura de ficción, Mary Shelley, ¿no? Con Frankenstein hace más de 200 años, de la ficción contemporánea, es de estas prácticas artísticas que a través de la narrativa y a través de la literatura y a través es que generan esta transdisciplina, ¿no? Empiezan a trabajar con la ciencia, con lo social, haciendo estas preguntas, ¿no? Sobre la existencia y sobre la realidad. Yo considero al agua como un fenómeno, sí, algo tan sutil, tan elemental, pero a la vez cargado de tanto simbolismo y tanto proceso relacionado a la existencia que aún no comprendemos. Son más de 70 sus anomalías, maneras en las que se comporta de manera muy extraña en comparación con otros elementos aquí en la naturaleza. Entonces, voy a empezar con esta pieza, que es una memoria a Priamo Losada, un gran amigo que fue curador del Laboratorio Arte Alameda. Él fue uno de los principales y de los primeros que empezaron a dialogar con esta transdisciplina aquí en la Ciudad de México. Bueno, sucedió cuando Priamo tuvo un accidente en la Bienal de Venecia, que estaba la primera muestra de México ahí con Rafael Lozano Hemer. Él sufrió un accidente, estuvo en coma un tiempo y falleció lamentablemente. Y en el Laboratorio de Alameda le organizamos un concierto en memoria a él y presenté esta pieza que es un experimento de finales del siglo XIX en el que se utiliza agua, dos electrodos de carbón y un transformador de alto voltaje. Lo que sucede es que se liberan los átomos, el carbón, el hidrógeno, el oxígeno, y se genera un nuevo gas
y se genera este proceso que es un arco plasmático subacuático. La materia se encuentra en tres estados. El cuarto estado es el plasma, que es la mayor cantidad de materia conocida en el universo, ¿no? La mayor cantidad, todas las estrellas, galaxias, soles, todos están formados por este plasma. Aquí a través del alto voltaje es que se forma ese plasma subacuático. Lo que estaba haciendo era microfonear con piezoeléctricos y la resonancia del museo, que era un antiguo convento, era como que el efecto sonoro que estábamos ahí estableciendo. Aquí lo que hice es que se está acumulando este gas y frente a la pieza había otro transformador generando una chispa de alto voltaje y en un punto sucedió la explosión, o sea, la pieza dura aproximadamente 2 minutos, ¿no? Y la reflexión es hacia los individuos y la situación de la trascendencia, del paso o el bardo de la vida a la muerte. Tantas preguntas que desconocemos, que se ha tratado de analizar y formular hipótesis desde las distintas místicas del planeta, de todas las culturas. Todos nos preguntan qué es y qué sigue después de esta existencia material. Y aquí pues yo lo estaba relacionando a la luz, ¿no? Esta iluminación o esta luz que Príamo como individuo irradió durante su existencia y lástimamente falleció con este acto explosivo, ¿no? Esta fin a su existencia terrenal. Y hablando un poquito, la materia no se crea ni se destruye, está en constante transformación. Aquí la energía la estamos transformando a este nuevo gas, a este sistema lumínico, estamos liberando los electrones a partir de la electrólisis, estamos liberando los átomos del hidrógeno. La pieza se llama Aquaelectric Arc Plasma. Y la he presentado en otros contextos, esta pieza. Eh, Tuvimos un festival, el Festival Transitio, que sucedió en el 2017, que tuvimos un temblor en la Ciudad de México muy catastrófico. Se tuvo que cancelar el festival y se hizo en un espacio independiente. Pedro Soler era el director artístico del festival y en el espacio, la Casa del Espectro Electromagnético, hice este concierto. Este otro dispositivo, el anterior se extravió. Aquí es el método con el cual estoy acercando estos electrodos de carbón que saco de baterías de clase B. Y es como el carbón se va carcomiendo, va desapareciendo. Fue una presentación también que hice en un festival que se llamó Volta Abismal, un festival de bioacústica aquí en el Casa del Lago el año pasado, con, con otro tipo de obras, también todas relacionadas al agua. Este interés por el agua, yo creo que comenzó con esta pieza que se llama El auténtico chilango. Fue una comisión que hicieron del Instituto Goethe y la UNAM, hicieron un festival, una exposición que se llamaba Agua va a ser, de más de 20 artistas mexicanos y alemanes. Nos tuvimos varios encuentros con distintos especialistas en urbanidad, en historia, en lo social, en sistemas biológicos, en hidrológicos de la Ciudad de México, toda la problemática que conlleva vivir en una gran urbe.
yo hice una pieza, esto fue en el 2002. Yo estaba trabajando con el NetArt desde el 97, que empecé a explorar Internet como un medio artístico por su horizontalidad, por construyendo proyectos meramente hipótesis especulativas sobre la relación del espacio y la percepción del entorno onírico concreto y el digital. Aquí esta pieza, lo que construí fue este módulo, porque se montó en el metro de la Ciudad de México, en la estación del Metro Insurgentes, aquí en la colonia Roma, en el centro de la Ciudad de México. La pieza trata sobre el axolotl, que es un animal, una especie endémica del Valle de México. Es un animal derivado de las salamandras. Es una salamandra que no alcanza, bueno, cuando llega a su madurez sexual, no pierde sus branquias, se mantiene en el agua, era excesivamente abundante y ahorita está en peligro de extinción. Entonces, lo que propuse con el auténtico chilango, este es el axolotl. Hay muchos contextos de esta especie. Es una especie mística. Su nombre viene de Axolotl, es sobre Xolotl, el hermano gemelo del Quetzalcóatl. Una de las líneas especulativas que manejaban en el misticismo antiguo era el quinto sol, cuando todas las deidades se reunieron, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tlaloc, Xolotl, y todas decidieron sacrificarse para darle el universo estático. Lo que buscaban es que este tuviera flujo. Aceptaron y Xolotl al final dijo, no, yo me rajo, se escapó, huyó y se transformó en aire, se transformó en tierra, se transformó en agua, se transformó en maíz y se transformó en maguey. En tierra es el xoloscuincle, que es el perro pelón azteca. En aire es el guaxolotl o guajolote, que es no tiene nada que ver con el aire, pero bueno, es un ave. Y en agua es axolotl, el monstruo de agua. Esta deidad, Xolotl, es la deidad de la deformidad, del monstruosismo, de los gemelos, es la deidad del error. Entonces, en esa época, en el año 2002, no era tan conocido. Ahorita es muy reconocido el axolotl en el mundo, ¿no? Ya aquí en México casi se está volviendo como que la especie principal de la Ciudad de México. Lo que hice fue colocar una pecera con dos axolotl que me costó muchísimo trabajo conseguirlos. Están en la delegación de Xochimilco, donde están los canales, donde están las chinampas. Eh, Hay centros de investigación. Fui con el biólogo de la delegación a tratar de conseguirlos y estos centros no estaban bien montados. Un poquito el problema en uno es que me los querían vender carísimos, no entendían que era un proyecto de arte y divulgación. Así estuve yendo como 4 veces a Xochimilco a tratar de localizarlos sin un éxito y de pronto el biólogo me conectó con una familia que fuimos ahí al pueblo Xochimilco, pasamos al jardín, nos subimos a una chinampa que tenían ahí uno de los canales, fuimos a otro domicilio, otra casa, y en el jardín, en el patio, estaba un chico que estaba reproduciendo esta especie de manera así como muy exitosa. El axolotl se utiliza mucho para santería, para ritos, como alimento, también como medicina. El problema en Xochimilco con su extinción es que metieron una especie que no era nativa, que no era del lugar, carpa, como una pesca deportiva. Entonces el axolotl no tenía depredadores naturales dentro del agua, ¿no? Por eso yo creo que no perdía sus branquias, porque salía del agua en tiempos de la era azteca o anterior, y pues las águilas, los coyotes, los lobos se los comían. Entonces permanecían bajo el agua manteniendo estas branquias que les permitían su proceso de respiración y así constituía su vida. El problema con la Ciudad de México es que somos una especie que llegó a erradicar a esta otra especie. Lo que hice fue colocar la pecera, abajo un monitor y detrás una webcam. En el 2002 estábamos con modems de 28K. Un programa capturaba una de las fotografías, la reducía, la convertía en una imagen GIF
píxeles de 180 por 120 píxeles, muy pequeña para poder transmitir en ese momento. No había la capacidad de transmitir grandes flujos de datos, ¿no? Uno trataba al hacer NetArt de irse a lo mínimo, ¿no? Así, imágenes de 100K, 4K, ¿no? Nunca llegábamos a una imagen de 1 mega. Estas imágenes eran de 28K y tardaban en subir varios segundos, ¿no? Pero subían a un website, aparecía la imagen y en ese momento empezaba a cargar la que sigue. Tardaba un aproximado de unos 3 a 5 segundos y lo que hacía es que las personas se veían a sí mismas en la imagen que estaba abajo había una pantalla ahí. Entonces era como confrontar a las dos especies, ¿no? Al chilango, que es así nos dicen aquí en la Ciudad de México. Principalmente son los chilangos los que llegaban a la ciudad de fuera, ¿no? Y después ya se convirtió en el nombre de las personas, los habitantes aquí de la ciudad. Y esto venía acompañado de un proyecto de website con mucha información, muy abstracto, muy experimental, que hablaba sobre la especie desde las distintas aproximaciones, desde la literatura, desde, no sé, Julio Cortázar, que tiene un cuento sobre el axolotl. Y yo lo que estaba haciendo era estar todo el día en mi laboratorio, en mi estudio, perdón, ahí con una pantalla observando chilangos, ¿no? Toda la gente que iba a verse a sí misma y a confrontarse con esta especie. Eran miles las fotografías, aquí es nada más un loop en GIF. Este era el tipo de imágenes que estaba desplegando en la pantalla. En ese momento también el Internet apenas estaba teniendo mayor auge en la población. Por supuesto que no había redes sociales, no había teléfonos inteligentes, era tomar el website. Y yo todas las mañanas me iba al metro a alimentarlos, a limpiarles la pecera y a entrar en diálogo con las personas, ¿no? Entrar en diálogo sobre la especie, su origen, su proceso místico. Y hay un sociólogo, Bartra, que habla y que nos asocia a los chilangos con los axolots, ¿no? De una manera muy lúdica y graciosa. Bueno, eso fue en el año 2002. En el 2006, Priamo Lozada lo invitaron a hacer una exhibición. ¿Perdón? ¿Una pregunta? ¿Comentario? Igual si quieren por el chat las preguntas, así las puedo leer acá. Bueno, en el año 2006, Priamo lo invitaron o él estuvo haciendo gestión para revitalizar la Constancia en Puebla. La Constancia es la primera fábrica textilera en el continente, bueno, Latinoamérica. Nos invitaron a hacer una visita a la Constancia. Bueno, nos invitaron a una visita a la Constancia y la Constancia, hay un río que pasa por ahí. Ese río está totalmente contaminado de aguas negras. Estas industrias pues, trajeron un desarrollo económico a las regiones donde se instalaban durante la revolución industrial, pero también trajeron un gran problema medioambiental, ¿no? Estas textileras principalmente trabajaban con agua, tanto para sus procesos químicos como también para los energéticos. Utilizaban el agua para activar dínamos, para generar energía eléctrica y también para ciertos procesos mecánicos, ¿no? De la industria. Yo le hice dos propuestas. Estábamos trabajando con el Instituto Nacional de Óptica y Electrónica en Puebla, el INAOE. También tuvimos conversaciones con los científicos que estaban laborando ahí y todo era para elaborar y hacer nuestras propuestas artísticas. Yo hice una propuesta que para la época era un poco compleja de llevarse a cabo. Necesitaba como que un tiempo muy preciso que no se logró y tuve que irme a la propuesta B, ¿no? La propuesta B es Spark and Plug. Las Spark Plug son las bujías de los motores de combustión interna. Estos bujías lo que hacen es prender
a partir de la electricidad del arco voltaico, prender el combustible. Todos los ruidos, los sonidos de los motores que escuchamos en las calles, esos ronroneos son miles y millones de explosiones de este combustible que están sucediendo por segundo, ¿no? Estas explosiones es súper ineficiente el motor de combustión interna, un 30, máximo 40% es lo que se utiliza para mover los coches, el otro 70% es calor y estos contaminantes que se liberan a la atmósfera. Entonces, yendo a la historia, el primer automóvil de combustión interna que utilizaba electricidad lo construyó Francois Isaac de Rivas en 1808, hace más de 200 años. Era como ustedes ven una carreta con un simple motor de una bobina, pero lo más increíble es que este motor trabajaba con hidrógeno. Lo que estaba utilizando era hidrógeno como combustible. El hidrógeno pues, es el elemento más abundante en la naturaleza, está en el agua, pero a esto, a las industrias energéticas, a la industria petrolera y a todos los cárteles, pues no les interesó esta investigación. Ahorita estamos en un gran problema del cambio climatológico, un gran problema con el calentamiento global y todo debido a que transformamos los ciclos, ¿no? Estamos afectando el ciclo hidrológico y el ciclo de carbón. Estamos generando un efecto invernadero que está manteniendo la temperatura y no está permitiéndole al agua estar constantemente transformándose. Es el único elemento en la naturaleza, es una de sus anomalías, que se encuentra en los tres estados de manera natural. Es gas, es líquido, es hielo, pero el proceso del calentamiento global está llevando al deshielo de los polos, al deshielo de los glaciares. Ya en México se han perdido algunos glaciares en los picos, y eso debido al cambio de temperatura. Entonces, hace 200 años ya estaban explorando el uso del hidrógeno para los motores de combustión interna. La pieza es una celosía de 300 bujías que están frente a ella un bloque de hielo. Este es un montaje que se hizo posterior en el laboratorio de Artalameda. Estas bujías son el fenómeno visual de la pieza. Utiliza 10 transformadores de 100,000 volts, utiliza 1,000,000 de volts que generan estos arcos voltaicos, estas chispas eléctricas que suceden en las bujías. Estos son los transformadores. Para llegar a estos transformadores fue derivado de montajes de la pieza, porque estas piezas, como se tienen que construir dentro de un lapso de tiempo muy específico, se hace una propuesta, uno plantea la propuesta y se hace todo el esfuerzo para llegar a la fecha de la exhibición, cosas que uno previamente pudo haber experimentado o no, de pronto pues, se llegan a complejizar los montajes, ¿no? Aquí en la Constancia eran una semana de dormir 2 horas al día para tratar de activar y generar los procesos que uno estaba planteando. Al principio utilizaba unos pequeños transformadores que sí estuvieron funcionando, pero el problema es que la pieza estaba continuamente trabajando y se quemaron, entonces tenía que estarlos sustituyendo, entonces busqué estos transformadores un poco más robustos. Bueno, lo que vemos son las 300 bujías y están separadas en una celosía de 3x3, en una matriz de 3x3 bujías, 9 bujías. Cada una de estas bujías las controlo yo independientemente con un microcontrolador. Entonces lo que observamos es, esta otra solución se dio en el laboratorio de Artalameda. Para que la pieza no estuviera constantemente activándose, se puso una caja de alcancía de monedas como las que se utilizan en las iglesias. Toda la pieza está basada en el número 3, que es un número muy simbólico tanto para la ciencia como para la teología y la mística. Aquí lo que se hace es que al colocar la moneda, se activaba y había 3 sensores, uno de CO2, uno de humedad y otro de temperatura. Al activarse la moneda, activarse la pieza, estos sensores tomaban una variable y eso detonaba lo que se observaba en la pantalla. Estos son los circuitos electrónicos. Entonces, la pantalla lo que vemos es estados, unas simulaciones de los estados del agua. Vemos una simulación de lluvia o una simulación de gas, ¿no? Subiendo, o una simulación de cristales de hielo. Era una pieza muy abstracta con esta carga de energía que estaba ahí todo el tiempo fluyendo, con este sonido de la electricidad. La electricidad en los altos voltajes
es como un diablo, ¿no? Es súper difícil de controlar. Es como las bobinas de Tesla, ¿no? O sea, todos estos relámpagos sucediendo. Hemos, como sociedad y como ciencia y como tecnología, controlar los átomos y los electrones a un nivel tan preciso que ahorita en los microprocesadores de las nuevas computadoras o de los nuevos GPUs para la inteligencia artificial, de billones de transistores, es así casi el paso de los electrones, ¿no? Pero en el alto voltaje suceden muchas cosas, ¿no? Suceden campos electromagnéticos que resetean los microcontroladores. Aquí la pieza simbólicamente es un diálogo entre el agua y entre la bujía, porque también la bujía lo que hace no solo prende el motor, sino también es un sistema de enfriamiento de los motores, como sucede con el agua, con el hielo. El hielo, los glaciares reflejan los rayos ultravioletas, ¿no? Hacen una atmósfera mucho más habitable, pero aquí el diálogo es entre estos fenómenos, ¿no? Del calentamiento global. Esto en el 2006 estaba planteando esta problemática, ¿no? Estaba hablando sobre este cambio en el sistema hidrológico, ¿no? En el ciclo hidrológico. El agua es un elemento que es muy difícil destruirlo, ¿no? Necesitas alta temperatura, pero arriba de los 5000 grados, necesitas electrólisis, la electricidad y los electrodos que a través del uso de la electricidad hace que se separen los átomos de hidrógeno y oxígeno, o el ultravioleta, ¿no? Que también destruye las moléculas. En el ciclo hidrológico es esta constante transformación de las moléculas de agua. Nuestro cuerpo son 99% de moléculas, en 70% en volumen, el otro 30% son los minerales, pero son tan diminutas que en cantidad son el 99% de lo que contiene nuestro cuerpo. Entonces esas moléculas en algún momento fueron nube, fueron glaciar, fueron río, fueron dinosaurio, elefante, fueron ave, fue un argentino, alemán, una persona de Asia, de Singapur, no sé, todo el tiempo estamos cambiándolas, todo el tiempo estamos compartiéndolas. Perdón, el video es muy difícil, se reseteaba la cámara. No tuvimos oportunidad de grabar en su momento estas piezas. Pero también hay una hipótesis muy interesante sobre el origen del agua en la Tierra, ¿no? Constantemente la Tierra está recibiendo microcometas que vienen del espacio exterior de agua. Entonces estos microcometas de hielo entran y se evaporan y en nuestro cuerpo están, ¿no? En nuestro cuerpo, más que polvo de estrellas, somos agua de estrellas. Esta otra pieza que se llama Inductocore es una pieza que propuse para una exhibición Sinergia en el Laboratorio de Arte Alameda, curaduría de Carla Jasso. Son 5 elementos, perdón, son 5 elementos que rodean a uno central. Esta es ya la pieza construida y en el montaje. Dentro de cada una de esas estructuras hay un cilindro de cristal con varios cilindros dentro de acero inoxidable y agua. Las personas lo que llegaban, el cilindro central es el Om Mani Padme Hum, es un cilindro de oración del budismo tibetano. Este cilindro, los tibetanos, es una oración, es una plegaria por el bienestar de los otros, porque cesen el sufrimiento, porque estén bien. Los monjes escriben el mantra en papiro y lo enrollan como una espiral dentro del cilindro. Entonces los practicantes del budismo giran el mantra en una rotación planetaria y declaman el mantra, ¿no? Om Mane Padme Hum. Entonces yo esto lo observé y lo vi como una especie de sistema de inducción electromagnética, ¿no? El deseo de que los otros seres estén bien, el deseo que los otros seres cesen en su sufrimiento, y los otros seres no solo son las otras personas, son los otros animales, no, son los otros insectos, son los otros planetas, son los otros seres galácticos, son los otros, ¿no? Que estén bien.
Entonces, aquí el problema de la pieza, lo que dialoga es con la energía, ¿no? Con la generación de energía, con el problema de los hidrocarburos y con el problema también de la destrucción del agua, ¿no? El fracking, el uso de químicos para extraer gas y que en realidad están destruyendo el agua en el subsuelo, que es una de las aguas más puras que hay, ¿no? Llegan a durar ahí entre 20,000, 30,000 años sin regresar al ciclo hidrológico esas aguas, ¿no? Entonces aquí la gente lo que llegaba era a rotar esta manivela. Esta manivela al rotarla hacía rodar estos engranes. Estos engranes estaban conectados con el cilindro central. Bajo cada uno de estos engranes había un motor de pasos que es una bobina. Entonces la fuerza mecánica se convertía en una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica se utilizaba para tres fenómenos. Bueno, el engrane central también tenía el Om Mani Padme Hum ahí grabado. Estos son los motores de pasos que se utilizaban para generar energía. Y este era una especie de amplificador. Uno de los motores lo que amplificaba era, si vieron arriba de la pieza hay un megáfono, lo que uno escuchaba era el sonido de la generación de la electricidad, ¿no? El amplificador amplificaba el sonido, pero también amplificaba el voltaje que estaba llegando al amplificador. Entonces escuchaba como en creciendo esta frecuencia, ¿no? Se escuchaban la fuerza mecánica de los motores y el segundo estaba generando electrólisis dentro de se llama, es una especie de capacitor, es una Joule, un sistema de energía que desarrollaron, alternativa que desarrollaron en Australia. Entonces estaba generándose y liberándose el oxígeno y el hidrógeno del agua. Estos son los megáfonos que estaban activándose con el sonido. Y el tercer motor mandaba energía a la pieza central del cilindro de oración, que es esta. En la parte superior también había una transformadora, una batería de hidrógeno. Lo que sucedía es que todo el hidrógeno que estaba liberándose de la electrólisis llegaba a este transformador y lo volvía a convertir nuevamente en electricidad, ¿no? Entonces, eso hacía que el cilindro, por todo el esfuerzo colectivo, no el individual, rotara, ¿no? Y todo era una especie de diálogo con el proceso de la energía. Todo es consumo de energía en nuestra existencia, ¿no? Solo que hay distintos tipos y niveles de cómo se genera esta energía. El uso de hidrocarburos, el uso de carbón, de petróleo para estar generando energía eléctrica, para estar moviendo las plantas, para estar moviendo las ciudades, es una manera muy sucia, muy destructiva de utilizar estos hidrocarburos. Entonces, es la búsqueda de nuevas fuentes de energía, ¿no? Que muchas veces y gran parte de los problemas sociales y globales es por el petróleo, ¿no? Ahorita las guerras que están sucediendo, Ucrania, lo que está sucediendo en Gaza, lo que está en Medio Oriente, siempre ha sido causa los hidrocarburos, el petróleo. No solamente es problema del cambio climático, sino también es un problema social de alto impacto. Y curiosamente la pieza estaba en el coro de la iglesia, ¿no? Entonces todos estos sonidos aparte se amplificaban, inundando toda la exhibición con todos estos sonidos, esta relación entre distintas fuerzas energéticas, mecánicas, el agua, y el agua estaba formando también vórtices, ¿no? Los vórtices que tanto investiga Victor Schauber, y son procesos relacionados me interesa mucho trabajar desde la obsolescencia. No solo la obsolescencia es así, el teléfono que tratan de que dure un año para que tengas que comprar el próximo modelo, sino también se da una obsolescencia de las ideas, de los pensamientos, de las tecnologías, de los procesos, de las metodologías, ¿no? De pronto la ciencia se aparta mucho de las metodologías de la mística, ¿no? La mística es la que desarrolló el método, ¿no? El método repetitivo de un proceso que te lleva a concluir o a formular nuevas hipótesis. En la mística se repite, ¿no? La meditación, por ejemplo, ¿no? Uno va avanzando en la meditación y según vas avanzando los métodos que aprendes de tu maestro, vas comprobando ciertas situaciones que te dan pauta para seguir en esa búsqueda. Los primeros científicos, Kepler, Newton, eran completamente místicos, ¿no? Ellos traían esa búsqueda mística dentro de sus procesos científicos.
Y ahorita lo que sucede con la física cuántica, ¿no? La física cuántica a través del lenguaje, de la poética, nos la explican a los que no conocemos de las matemáticas y nos explican todos los procesos que lleva la cuántica, ¿no? Como el proceso de incertidumbre, que mencionan que en este universo no hay nada que está aislado, todo está interconectado, no hay un elemento autónomo. Esos pensamientos vienen de la mística, ¿no? Vienen del budismo tibetano, vienen del Zen, vienen de los pueblos originarios de América, de entender que todo está completamente interrelacionado, interconectado, nada puede estar aislado. Entonces, realmente para conocer la última realidad, la ciencia por sí sola no puede, la mística por sí sola no puede, siempre tiene que haber un diálogo, ¿no? Siempre tiene que haber una conexión, una comunicación, siempre que tiene que haber estos procesos, y ahí es donde entra también el arte, ¿no? Con la especulación, que el arte es una de sus principales herramientas, que no tanto de la ciencia, y la filosofía y la mística lo llevan también desde sus principios, pero el arte se da estas posibilidades de experimentar con estos procesos de ficción, ¿no? De ficción de la realidad. ¿Quieren ver un video? Gracias, gracias. Bueno, disculpe por el video, que es de también baja calidad. La pieza es del 2008, todavía no teníamos buenas cámaras, ¿no? Pero ahí se ve, ¿no? Este proceso mecánico de sonido, este proceso electrónico de la transformación de sonido. Y también se llega a observar ahí cómo estaban liberándose los átomos, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno con estas microburbujas que estaban formando en los vórtices de la molécula de agua dentro de estos frascos. Bueno, ahora les voy a presentar magnetoplancton. Magnetoplancton fue una comisión para una exhibición en Portugal de Meneses. Magnetoplancton es un término derivado del latín, magneto, y plancton del griego planctos, que es errante. Gracias, Linero. Bueno, esta también colaboré con la UNAM, con María Antonia González Valero. El plancton son todos los microorganismos que están en el agua, en las fuentes de agua, tanto de agua dulce como agua salada, todos los microorganismos errantes que están ahí sin realmente controlar su condición del entorno ni su deriva, ¿no? Están completamente eso, a la deriva. Entonces, lo que hice fue construir estos dispositivos y generar una especie alternativa, una especie magnética, ¿no? Que le puse magnetoplancton. Cada uno de estos están hechos con baquelita, está este matraz de agua, abajo está un electroimán y una bobina, hay distintos procesos de sensores, hay sensor de CO2, sensor de temperatura, igual hay un ultrasonido. Entonces, está este microscopio y frente hay una pantalla digital. Entonces, las personas lo que llegaban era tomar los microscopios y observar el agua, la recogía de un río cercano con cierta vida microorgánica en ellos, ¿no?
y construí unos microrobots con imanes. Bueno, en el microscopio tenía estos electroimanes y estos serie de imanes. Entonces tú al acercar el microscopio a observar los microorganismos que estaban en el agua, lo que está sucediendo es que el electroimán está generando un campo magnético y estos microrobots estaban vibrando y estaban moviéndose debido a ese campo magnético por la diferencia de polaridades. Ese campo magnético, al ser variable que venía de una transformación de los sensores, producía esos cambios y producía el entorno en el cual este microorganismo magnético habitaba y vivía. En ese entorno, a ver, aquí les voy a poner un video. Magnetoplancton. El plancton artificial, denominado magnetoplancton, vocablo que deriva del latín magnes, etis, imán, y de plancton, del griego planctos, errante. El plancton son todos los microorganismos que habitan en el agua y se encuentran a la deriva en esta. Magnetoplancton es una especie de laboratorio que habita en depósitos de cristal con muestras de agua y plancton vivo. En sí, son microrobots magnéticos que responden dinámicamente a oscilaciones variables de campos electromagnéticos procesados en tiempo real, condicionados a su entorno mediante algoritmos de retroalimentación. Microrobots metálicos inspirados en la morfología de la naturaleza son expuestos a un pulso electromagnético que provoca mediante estéresis un campo magnético remanente. Estos robots dotados de una memoria magnética habitan en depósitos de cristal que están colocados sobre una bobina devanada con alambre de cobre esmaltado. Un circuito microcontrolador genera pulsos de voltaje y polaridad variables que son amplificados mediante un arreglo de transistores en circuito integrado y son emitidos a la bobina, provocando en esta campos electromagnéticos de frecuencia variable. Los microrobots reaccionan a estos campos con propiedades cinéticas. La reacción física de estos movimientos provoca microsonidos en la estructura del cristal que son percibidos por piezoeléctricos y amplificados a un par de bocinas. Las variables que producen las oscilaciones electromagnéticas son obtenidas por medio de sensores específicos a condiciones como el monóxido de carbono o el pH, que retroalimentan datos sobre condiciones medioambientales, comunicando a los distintos depósitos por medio de la inducción electromagnética. Estos depósitos contienen muestras de agua de ríos estanques con colonias de plancton vivo. El público utiliza un microscopio digital portátil que está dispuesto para que observe a esta vida y a los microrobots en una pequeña pantalla LCD. El lente del microscopio rodeado de imanes de neodimio y electroimanes provocan una influencia en los microrobots. El público, al acercar los microscopios al depósito para observar la vida, provocan reacciones inesperadas en los microrobots al ser afectados por los nuevos campos magnéticos en su proximidad. Se construyeron 5 módulos de baquelita colocados en una mesa en forma de pentágono que reflexiona sobre la unión molecular del agua. Recientes estudios en magnetoquímica analizan la poderosa unión molecular del agua como base de sus complejas propiedades conocidas y de las que se sabe muy poco aún. Los enlaces covalentes en los spins de los pares de electrones generan vínculos de picosegundos en las uniones moleculares, que son clústeres agrupados en orden de 5 moléculas, donde cada molécula está unida a otras 4. En la naturaleza existen sustancias magnéticas, ferromagnéticas y diamáticas. Ahí voy a parar esta para pasar a la otra. Cómo de una pieza se derivan otras piezas. Investigando, o sea, los microrobots anteriores, hice un imantador que es una estructura de capacitores de alto voltaje y alta carga que se mandan por pulsos electrónicos a una bobina. Cualquier ferromagnético que se coloca dentro de esa bobina, en ese instante se orientan las cargas hacia la polaridad que se les es inducida y se convierten en imanes. Quedan esa memoria magnética dentro de los metales. Aquí estos microrobots los construí con acero inoxidable, magnético, ferromagnético,
y yo al meterlos en la bobina y darles la carga era como darles una chispa de vida, ¿no? Porque una vez colocados ya dentro del matraz era como empezaban a activarse y a tener vida. Entonces, yo investigando este proceso que se llama la histéresis, esta memoria magnética, encontré en la Wikipedia que decía no confundir histéresis con histeria, ¿no? Entonces, eso me detonó ciertas preguntas, porque la palabra histeria es una palabra derivada del griego que significa útero, y durante muchos siglos esta fue vinculada a la palabra histeria a diversas condiciones psicológicas y comportamientos anómalos atribuidas a una influencia externa al útero. Era una enfermedad femenina. Recientemente pues ya se ignora ese término y se encuentran todos los otros problemáticas que no solo son de las mujeres, sino también son de los hombres. Pero me llamó mucho la atención esta idea o esta hipótesis de que era una influencia externa hacia el útero. Entonces, construí esta pieza. Esta es la curvatura de la histéresis. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un plato de arroz y todos los arroces están todos orientados a donde les pega la gana, y llegas con otro plato de arroz en que todos los arroces están orientados todos de la misma dirección, ¿no? Esas, por ejemplo, ese es un imán, son las regiones magnéticas del magneto las que están orientadas. Entonces tú cuando acercas los dos platos, en el plato de arroz que están todos orientados, por la inducción se organizan todos los arroces y quedan, o una gran mayoría quedan orientados al magnético. Entonces cuando se pegan, temporalmente se vuelve un imán, pero tú cuando lo separas, regresan los arroces a su posición, pero un mínimo porcentaje se queda orientado a la fuerza magnética que le induciste. Y esto se llama la histéresis, es lo que sucede cuando se forman los magnetos. Pero esto sucede con las cintas magnéticas, la música, ¿no? Viene un campo magnético variable, la cabeza, que es una especie de bobina electroimán, emite la inducción a la cinta ferromagnética del cassette y queda grabado. Entonces, al reproducirlo, esas regiones son las que traen la memoria. Entonces, esta es la curva de la histéresis. La pieza construye un electroimán donde coloqué un matraz de vidrio. Bajo ese matraz está un piezoeléctrico. Un piezoeléctrico es un cristal que tú al golpearlo genera la piezoelectricidad, se liberan electrones. Esto puede ser un cuarzo, por ejemplo. Entonces, este es un circuito preamplificador. O sea, los electrones que libera piezoeléctrico son muy pocos, son un flujo muy pequeño. Lo que hace el amplificador, preamplificador es aumentarlos a través de voltaje. Después, este es un transformador que convierte la energía de la corriente eléctrica de 120 volts a voltaje, que aquí lo que tengo es una variable de voltaje de 3 a 24 volts. Son dos piezas. Este brazo es una bobina que está percibiendo los campos magnéticos. El magnetismo se propaga en el espacio, ¿no? Las dos superfuerzas de la naturaleza es gravedad y electromagnetismo. Lo que hago en el performance es soltar un pequeño imán dentro de la esfera de cristal. El imán, al golpear el cristal, lo que sucede es que el piezoeléctrico capta esa vibración del golpe, libera electrones, llegan al amplificador, lo manda a la bobina, el electroimán, se convierte momentáneamente a partir de la bobina y la electricidad en un imán. Lo que hace es que lanza el pequeño imán, sale volando por el cambio de las polaridades y vuelve a golpear el cristal. Entonces el proceso se repite, está ahí en constante repetición, es un determinismo, ¿no? Lo que está sucediendo está provocando este imán, su comportamiento, y está provocando su discurso y su vida a través de su funcionamiento. Entonces lo que yo hago en los performances, los conciertos, es estar con estos pequeños imanes influyendo el comportamiento de ese imán, porque llegan otras nuevas cargas electromagnéticas. El matraz está lleno de agua también. Entonces el agua es un elemento diamagnético, a diferencia de los ferromagnéticos que son atraídos y transformados en otro imán.
Los diamagnéticos no, ya de por sí son imanes, pero son imanes que son muy sutiles su carga. Entonces lo que hacen es como tratar de desviarse del campo electromagnético. Entonces el agua es un diamagnético, el agua es bipolar, los electrones, los dos de hidrógeno, los átomos y el oxígeno no es simétrica, pero es bipolar, tiene polaridades. Entonces yo lo que estoy haciendo, estoy ahí amplificando porque la bobina está captando todos estos fenómenos electromagnéticos, eso lo mando a mis procesos digitales de DSP y salen a los amplificadores. Y estoy ahí manipulándolos y estoy manipulando el comportamiento de los organismos. Entonces, igual con magnetoplancton, una vez dentro de la física cuántica se habla de que una vez que uno trata de observar el experimento, ya la simple observación cambió al experimento, ¿no? Ya el simple hecho de observar cambia. Entonces aquí, en magnetoplancton, al observar con el microscopio, estás influyendo en el comportamiento de ese microorganismo. Y aquí también estoy influyendo en el comportamiento de estos microorganismos simulados a través de estos imanes. Bueno, esta pieza esférica es una comisión de Ale de la Puente y Nahum Mantra que juntó a 9 artistas de México y a un científico, a Miguel Alcubierre. Es un científico muy importante en México que él en su juventud, uno de sus primeros papeles importantes que escribió es cómo viajar en el espacio venciendo la fuerza más rápido que la luz, ¿no? El warp drive. Pero bueno, nos convocaron con la posibilidad de ir a Rusia, a Roscosmos, a la Agencia Espacial Rusia, a hacer experimentos en gravedad cero. ¿No? En el momento que me invitaron, me hablaron por teléfono, yo pues anteriormente ya tenía proyectos que estaban dialogando con la gravedad y principalmente de los sueños lúcidos, ¿no? Es una de mis prácticas desde que comencé, bueno, de los 90 ya empecé a explorar la investigación de los sueños lúcidos y una de las posibilidades más interesantes de los sueños es cómo podemos vencer a la gravedad, ¿no? Cómo podemos levitar en el sueño, cuando normalmente nuestro estado de conciencia en este mundo concreto, la gravedad es la fuerza que mantiene unido al universo. ¿Cómo es posible que en los sueños podamos vencer a esa superfuerza? Uno de los primeros proyectos que estaba planteando era desde la mística, ¿no? Era hacer meditaciones en un péndulo, una hamaca de tela, para provocar la hipnagogia, entrar en sueños lúcidos y tratar de vencer a la fuerza de la gravedad. El otro experimento era sobre el agua, ¿no? Que es este experimento, la propuesta inicial, que es un cilindro de cristal con una bobina y una cámara Phantom. Estas cámaras tienen la posibilidad de grabar hasta 1 millón de cuadros por segundo. Son las cámaras que se utilizan para estas tomas, no sé, de colibríes, abejas, en las que se ve en cámara lenta, en realidad es cámara ultra rápida, ¿no? La que esa asociación de cuadros permite observar esos movimientos. Entonces yo lo que quería y lo que estaba pretendiendo era observar el comportamiento del agua en caída libre en la atmósfera. El agua en caída libre tiende a formar esferas. Hablamos de la imperfección del agua y que no es simétrica la molécula, pero siempre tiende a la perfección. La esfera es el cuerpo casi perfecto, ¿no? Eh, entonces el agua en caída libre, las gotas, ¿no? Las gotas son oblongadas por la fricción del aire que hace, o por la misma tensión superficial en el lavabo, que está unida a otras moléculas de agua. En el momento que la fuerza es tanta que se separan, queda ese piquito en la gota, pero en realidad en caída libre siempre tiende a formar esferas. Eso sucede en la estación espacial que está en constante caída, ¿no? Este es el laboratorio de gravedad, que es un avión Illusion. Este avión es donde entrenan a los cosmonautas. En ese viaje íbamos Gilberto Esparza, Marcela Armas, Tena Candiani, Ale de la Puente, Iván Puig, Nahum Mantra, Juan José Díaz Infante. Éramos 9 artistas que estábamos todos especulando sobre la gravedad, especulando sobre esta fuerza del universo.
Ahí estamos a bordo del avión, el Ilyushin. Este avión va volando como a 6,000 metros de altura y de pronto hace un despegue, un segundo despegue en el aire en 45 grados, meten toda la velocidad, empieza a subir, ahí empieza uno a sentir 2 gravedades, 3 gravedades, te sientes excesivamente pesado y llega a un punto en el que apagan todo, apagan motores, se apagan las luces, se prenden las luces de emergencia y esa es la caída libre, ¿no? Ese momento es en el que sucede lo que está sucediendo en la estación espacial. O sea, la estación no es que estén en antigravedad, eso no existe. Están cayendo, pero están en órbita cayendo. Aquí pues, es unos segundos, de 45 segundos a un minuto, a que vuelven a prender todo el avión y se pierde la sensación de la caída, ¿no? Por eso está todo acolchonado el avión. La Tierra está resonando todo el tiempo con una frecuencia que se llama la resonancia Schumann. Cada segundo caen cerca de 50 a 100 relámpagos en la Tierra. Estos relámpagos emiten un campo electromagnético que empieza a resonar en la cavidad de la Tierra, en la cavidad Schumann se le llama. Esa cavidad, esa frecuencia es una frecuencia extremadamente baja, son 7.83 Hz. Nosotros escuchamos de los 20 Hz a los 20,000, no escuchamos esta frecuencia. Un temblor oscila entre 4 y 7 Hz. Por eso ciertos animales detectan los temblores, porque, no sé, hay animales como los elefantes o las jirafas que escuchan los subsónicos, ¿no? Estos sonidos abajo de los 20 Hz. Y hay otros como los murciélagos que trabajan con los infrasónicos, arriba, ultrasónicos, arriba de los 20,000 Hz. Entonces, es bien interesante porque esta resonancia Schumann, en realidad la que la provoca es la molécula de agua por todos los fenómenos electromagnéticos que suceden en la nube. La nube, con todas estas cargas electrostáticas, se acumula y de pronto se descarga toda esa energía que está acumulada en la nube y cae el relámpago. Entonces el agua está produciendo esta resonancia que puede ser especulando un reloj biológico. Nosotros la percibimos, pero no con los sentidos básicos que tenemos. La percibimos con estados de la conciencia. Por eso muchas veces en las ciudades, porque antes de la guerra de las corrientes entre Edison, Tesla, Westinghouse, todo lo que sucedió a finales del siglo XIX, antes los únicos campos electromagnéticos en la Tierra eran los que venían del espacio, los que se generaban en la Tierra, ¿no? Los relámpagos, y a partir de la guerra de las corrientes fue que se introdujeron nuevos frecuencias electromagnéticas. Tesla principalmente, Marconi, ¿no? Empezaron a mandar señales de radio, está el FM, AM, VHF, UHF, ahorita tenemos el Hi-Fi, Bluetooth, la G5. Entonces, si realmente viéramos los campos electromagnéticos, es polución, no es contaminación, no los podríamos ver, pero cuando vamos al campo, cuando vamos a la montaña, cuando vamos al mar, cuando nos alejamos de todo este ruido electromagnético, recobramos cierta armonía y cierta felicidad, y es que yo siento que es porque nos conectamos con la Schumann, ¿no? Pero mi experimento ahí era relacionar la molécula de agua, la formación de la esfera, con un campo inducido de la resonancia Schumann. Por ejemplo, también a este cilindro de cristal soplado se le tuvo que poner una capa de un material hidrofóbico eh, nanotecnológico. O sea, si tú te metes al microscopio, el cristal pues no es liso, son aristas, son picos. Entonces el agua siempre tiende a adherirse a esos materiales. Pero entonces al poner este material hidrofóbico, cubre todas esas imperfecciones y entonces el agua no tiene de dónde adherirse, ¿no? Entonces yo lo que buscaba es eso, darle esa libertad al agua de comportarse libremente como no conseguí la Phantom, que te cuesta como $100,000 esa cámara y no hubo manera de conseguir una prestada también por los presupuestos de la exhibición, no sé, presupuestos de seguros, por ejemplo, de la cámara, tuve que meter una GoPro de 120 cuadros por segundo, pero una aproximación a lo que quería realmente en el experimento. Yo estaba mandando las frecuencias Schumann y armónicos y octavas de esa frecuencia, y lo que buscaba era ver por el diamagnetismo cómo se comportaba la esfera. Al final el experimento falló ahí en el avión porque me pidieron amarrarlo. Entonces
aún había cierta inercia cuando estábamos en la caída libre y el agua tendía a pegarse a las paredes, y entonces tenía que sacudir el dispositivo. Y el video quedó muy hermoso, ¿no? Lo que se veían son como tentáculos y cómo se separaban de pronto las moléculas y caían. En la exhibición construí otra, porque tuvimos una exhibición después en el Laboratorio de Arte Alameda, construí un simulador de esta experiencia de caída libre que le puse esférica gota con el agua. Aquí lo que tenía era una bomba que estaba controlada, emitiendo y lanzando agua. En la parte superior de la esfera había una luz estroboscópica. Lo que hace la luz estroboscópica es que genera estos espacios de oscuridad que se iluminan posteriormente, que es la persistencia retiniana. Esa queda grabada en los ojos, esa imagen. Entonces, por un instante de tiempo, ves como si las moléculas quedaran congeladas en el espacio, en el aire. Entonces, vemos ahí cómo la gota sube y cae, y en esa caída es que empieza a formar las esferas. Esa curva se llama la inflexión en ese momento de la caída libre. Entonces ahí lo que estaba uno viendo era la simulación de la formación de estas esferas y estaba muy bien activándose la pieza. Ya saben ustedes, con las piezas tecnologías tienden a fallar, ¿no? De pronto me hablaron del laboratorio a decirme que la pieza estaba, que ya no funcionaba la luz. Entonces fui a revisarla y yo prendí la luz de mi celular y me asomé abajo de la esfera y me maravillé de lo que vi, porque vi la bóveda celeste con todas las estrellitas. Lo que sucede es que estas gotas, de pronto algunas pequeñitas, pegaban en la esfera de arriba y se secaban y quedaban manchitas blancas, ¿no? Entonces fue algo que sucedió de manera de sincronía, de manera improvisada, yo nunca lo planeé y fue algo que me otorgó la pieza, ¿no? Bóveda celeste, ¿no? Ver como si fuera así en el campo todas las estrellas que están alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces fue algo muy, muy, muy bonito esa comunicación que se puede llegar a establecer en la lectura, ¿no? Yo lo leí así como una bóveda celeste, ¿no? Pero para mí me sorprendió que la pieza lo otorgara, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Les voy a poner este video ya para concluir. ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos justo, pero está muy interesante. Entonces, si quieres seguir, puedes seguir. Sí, le damos un ratito. Si tú quieres seguir, sí, obvio. Sí, yo no tengo problemas, yo encantado. No hay problema. O sea, cuando tú decidas, paramos y si quieren preguntas o quieren empezar a hacer algunas preguntas, no, tú Algunas decides. preguntas. Si tú Sí, sí, quieres. si tienen alguna pregunta ahorita de lo que llevamos. Esta fue otra propuesta también para hacer un simulador de gravedad, con un pistón que estuviera impulsando este cilindro y en esos movimientos que se separaran las gotas y verlas cómo caían, ¿no? Y este era el montaje de la pieza que llevé al Ilyushin, al avión, a Rusia, con un proyector que veías lo que estaba sucediendo y aquí todo el tiempo en el laboratorio estaba siendo inducida por los campos magnéticos. Este es el otro experimento que me falló, que es el del péndulo. Los péndulos es uno de los instrumentos científicos más antiguos y más simples de realizar, ¿no? Galileo Galilei los estaba utilizando Newton para hacer sus teorías, sus hipótesis, ¿no? De Galileo Galilei para la caída libre de los objetos, Newton para la gravedad.
el, es tan simple como colgar un peso a una cuerda y ese péndulo se mueve debido al movimiento de rotación y traslación de la Tierra. Se mueve debido a la gravedad. Entonces yo, cuando me hablaron en mi antigua casa, tenía un gancho, un techo muy alto, tenía un gancho como que donde colgaban un candelabro. Colgué la llamada, vi ese gancho y había visto que estaban haciendo esta práctica de yoga con estas telas y me fue a comprar una tela, a colgarla y lo que hago es meditar, meditar en esa posición que es como un capullo. Uno cuando medita en la posición de estar sentado, lo que evita es que uno se relaje tanto que se quede dormido porque te caes o que te concentres demasiado, ¿no? Por eso es importante la posición al meditar. Hay una técnica de, no, de Stephen LaBerge que se llama el WILD, que es el Wake Up Induced Lucid Dream. Stephen LaBerge es uno de los principales teóricos sobre el sueño lúcido y él habla de cómo entrar a los sueños lúcidos desde el estado de la conciencia, estar despierto, o sea, no caer en el sueño, de pronto tener un sueño y en el sueño darte cuenta que estás en el sueño y tomar la lucidez, sino entrar directamente al espacio de los sueños consciente de que estás en el espacio de los sueños. Entonces, mi técnica, cuando uno medita, se focaliza su atención en los cambios de la impermanencia. Por eso uno focaliza en la respiración, porque ese cambio energético es un proceso natural, controlado automático de uno. Entonces, al respirar, uno está atento a ese instante, está uno atento al momento de la respiración. Porque normalmente cuando uno medita no se trata de poner la mente en blanco. La mente está constantemente molestando, está en el ruido mental, está constantemente generando ideas, preguntas, daydreaming, todo eso que sucede en la mente. Lo que sucede cuando uno medita, cuando uno está distraído por los pensamientos, uno lo que hace es regresar al aquí y a la hora, regresar al instante, y lo hace uno a través de la respiración. Otra de las técnicas es con el sonido, para que el sonido exista tiene que haber el cambio, ¿no? Por ejemplo, nosotros llegamos a escuchar 20,000 cambios por segundo, ¿no? O sea, una frecuencia entre ese rango. Entonces, todo ese es proceso de la impermanencia, que todo está en constante cambio. Entonces, uno cuando está meditando también con el sonido regresas al sonido, a escuchar realmente, la escucha profunda, ¿no? Entonces, yo medito utilizando el oído, utilizando el sonido, el olfato con los inciensos, también lo activas, ¿no? Porque también el oler es un cambio de procesos de intercambio de moléculas con la naturaleza, pero en este caso yo estaba también focalizándome y atendiendo la gravedad. La gravedad nunca la pelamos, ¿no? Solo cuando nos caemos, si es que nos caemos, pero nunca la damos por hecho, ¿no? Así, ah, sí, la gravedad, ¿no? Pero yo buscaba atender a la gravedad, atender qué es la gravedad, ¿no? A verme eh, colgado, oscilando, ¿no? Percibiendo esas oscilaciones, conectándome con la Tierra, percibiendo la Luna, percibiendo la gravedad de la Luna, cómo modifica la marea, el agua, a la molécula, después conectando con Júpiter, ¿no? Con los otros planetas, que todos están induciéndose unos a otros, o sea, son fuerzas que están todas en contacto, ¿no? O sea, nos está llegando todo el tiempo la gravedad hasta de Plutón, ¿no? El Sol, ¿no? O sea, conectando con Júpiter, después uno conecta con el Sol, conecta con todo el sistema solar, de pronto pues conectas con la Vía Láctea, ¿no? Te vas al centro de la Vía Láctea, de pronto pues con el Big Bang, ¿no? Que todo está interconectado, es la mayor fuerza que une los elementos. Entonces, en todos esos procesos de estar ahí, focalizándome en esos cambios sutiles, imperceptibles como la gravedad, en todas esas situaciones, de pronto sucede un estado que se llama la hipnagogia. La hipnagogia es un estado de luz, de la conciencia entre la vigilia y el sueño. Cuando uno se queda dormido, a todo mundo le llega a suceder, ¿no? Cuando te empiezas a quedar dormido, en ese instante de pronto empiezas a tener alucinaciones, empiezas a tener estos sueños, ya sea estéticos o visuales, o también de imágenes. Pero entonces yo al estar focalizado dentro de todo este estado en esos cambios, de pronto cuando uno de esos sucede y se convierte en lúcido, cuando entro en la agogia, yo lo trato de detectar. La primera vez que me sucedió en la hamaca, de pronto yo estaba flotando en el Caribe, en el mar, así,
bajaba, subía, veía las olas y veía una isla al fondo. Y era hiperclaro la sensación del aire, de la humedad, todo era así como estar presente en ese lugar. Y de pronto me emocioné, y ¡pum! De pronto estaba en la hamaca, ¿no? Estaba completamente en la hamaca. Entonces me di cuenta de que tenía esa posibilidad de entrar a estos sueños directamente. Entonces mi práctica durante 2 años, que fue el tiempo que nos llevó a ir a Rusia, era estar tratando de entrar a estos estados y vencer a la gravedad, ¿no? Era lo principal, pero seguir meditando, porque también dentro del budismo está una técnica que le llaman el yoga dreams, ¿no? Que se trata de cómo estar consciente dentro de los sueños. Entonces aquí lo que sucedió en el laboratorio, yo quería meditar, ¿no? Y después entrar a la caída libre a ver qué podía experimentar con eso. La cosa es que los militares, los que nos acompañaban, pues para nosotros, para ellos nosotros somos turistas, ¿no? O sea, somos turistas, estamos ahí de turistas. Había cosmonautas rusos que sí estaban entrenándose para ir a la estación espacial. Era un polaco y un ruso. Y nosotros con nuestros experimentos rarísimos. Pero yo tratando de hablar con ellos, pues no hablaban español, no hablaban inglés, no hablaban ningún idioma que yo conocía, solo ruso, y yo no hablaba ruso, ¿no? Entonces le explicaba qué era lo que quería, y pues como que me dijo, sí, te entiendo, y una vez que estuve meditando y entramos a la caída libre, y empecé yo a flotar ahí, él me agarró y me empezó a dar vueltas como si fuera una pelota, ¿no? Yo en ese momento, pues, tan focalizado, concentrado en la gravedad, de pronto así me entró me mareé horrible, vomité, entonces el experimento falló también, ¿no? Y es la cuestión con el método científico, ¿no? Que se tienen que repetir los experimentos. Entonces estoy haciendo una vaca, juntando dinero para volver a ir a Rusia a hacer mis experimentos. Gracias, gracias por los comentarios que están haciendo. Gracias. Ahí estoy, me tratan como pelota. Y todos vomitamos en el avión, o sea, no fue, principalmente los hombres, las mujeres no vomitaron, ellas aguantaron, no sé por qué, pero venía un doctor con nosotros que nos cuidaba y volteaba al doctor y así vomitando una bolsa. Hay unos videos muy chistosos de todo lo que sucedió ahí, de todo lo que pasamos. Y todas las piezas muy distintas, ¿no? Todas así como que dialogando con la filosofía, dialogando. Una colectiva que fue una piñata, ¿no? Estrella plateada, y fue un ruso el que la rompió en el aire y le dio dos palazos increíbles así y salieron todos los dulces, ¿no? Ahí cayendo ahí, pero no caían a la tierra, ¿no? Se quedaban ahí flotando, todo el mundo tratando de atrapar sus dulces. Bueno, ya cierro con esta haiku Agaya. ¿No? Los haikus. Voy a leerles un poquito. La poética del haiku generalmente se basa en el asombro y en el arrobo que produce en el poeta la contemplación de la naturaleza, que no es excusa de los sentimientos humanos, sino objeto poético en sí mismo. Gaia es la madre tierra. Tonantzin, Pachamama, Kundalini, Diana, Isis, Rea, Cibeles, Adonia, son divinidades femeninas, constructoras de la realidad, deidades presenciales de mística en la naturaleza, distintos nombres que reciben la esencia que nutre la existencia. La naturaleza como una deidad inmediata y cotidiana, con la que se actúa directamente por presencia y con la cual se dialoga permanentemente. Gaia, la deidad griega, es una mitología que fue resimbolizada por James Lovelock como una hipótesis científica contemporánea que reconoce a la Tierra como un organismo autorregulado. O sea, Lovelock y muchos antes los místicos hablan de que la Tierra es un organismo vivo, no es un organismo autorregulado. No somos un ecosistema, todos formamos parte de este organismo autorregulado. Y los japoneses en el budismo zen trabajaban con los haikus, ¿no? Estos poemas silábicos organizados matemáticamente que tienen que ver todos con la naturaleza, con los cambios de las estaciones, con los fenómenos de transformación de la misma naturaleza. Entonces aquí vemos a Henry Hertz, ¿no? Que junto con
fue de los que descubrieron que el magnetismo y el electromagnetismo se propagan en la naturaleza, junto a Faraday, que unió el magnetismo con la electricidad. Hertz, por eso se le llama a las frecuencias hertzianas, es el que descubrió que se mueve en el espacio, ¿no? Entonces lo que hice, como les platicaba sobre la obsolescencia, conseguí un globo terráqueo en degradación, en decadencia, en un tianguis aquí en la periferia de la Ciudad de México, degradado completamente, que posiblemente estuvo a la intemperie, ¿no? Como esta reflexión de qué es lo que le está sucediendo a la Tierra en procesos medioambientales por la injerencia de los humanos. Entonces construí esta pieza que en realidad es también un haiku. Lo que hice fue pedir a personas que construyeran haikus, también utilizar haikus ya escritos de siglos pasados, y hice un sistema con una Raspberry Pi que convertía de text to speech tweets o sí, mensajes de Twitter que la gente mandaba. Entonces, este text to speech lo que hacía era convertirse en una bocina de plasma. A ver si está aquí el videito. También, disculpen, aquí sí tuve un accidente con un disco duro y se perdieron los videos y no alcancé a subirlos a YouTube, pero encontré este en un archivo. Arcángelo Constantin tuiteó. Arcángelo Constantin y el Guaraya misteriosos fluyen. Los datos en la atmósfera se propagan. Pedro Hernández retuiteó a Arcángelo Constantin. Arcángelo Constantin y el Guaraya misteriosos fluyen. Los datos en la atmósfera se propagan. Arcángelo Constantin tuiteó. Ay, Guaraya, es un imperio. Esa luz que se apaga. O una luciérnaga. Entonces, ese es un speaker de plasma. Entonces, aquí estaba ese speaker y estaba emitiendo estos sonidos del text to speech, estos poemas de haiku hacia la tierra que estaba girando. Este plato está con agua y hay un nebulizador de alta frecuencia que lo que hace es que a través de la resonancia, que son arriba de 30.000 Hz, hace que se formen microesferas diminutas de agua que levitan por el aire y la atmósfera, empiezan a moverse, pero todas estas microesferas son prismas. Entonces aquí lo que sucede es que está emitiéndose sonido que está llegando a esta tierra, está emitiéndose un campo electromagnético con intenciones positivas hacia los problemas medioambientales y luz. Y esa misma luz que está generándose por el arco voltaico está también atravesando las microesferas del agua y proyectándose a la tierra. O sea, como les digo, la instalación de por sí es un haiku, no es un poema de cambios, porque también los haikus mucho viene del macro al micro y al macro, ¿no? O sea, los fenómenos macrocósmicos a los microcósmicos. Entonces aquí son esos flujos, ¿no? Que está de la red global de Internet, ¿no? De las personas que están mandando las señales, los mensajes, están llegando ahí al Twitter, de pronto se reduce a este plasma, ¿no? Se convierte en sonido, que también es luz, y trata de llegar a la Tierra. Y todos estos poemas dialogan con lo que se buscaba era que fueran la mayoría, a quien se les pedía que tuvieran que ver con los problemas ecológicos que estamos viviendo. Por ejemplo, un mundo que surge bajo un manto de flores, ¿no? Es un poema hermoso que yo lo relaciono un poco al conocimiento tecnológico que tenemos. O sea, tenemos la capacidad de resolver muchos de los problemas, principalmente los energéticos, pero por mantenernos en estos consumos tan capitalistas, tan competitivos, pues estamos destruyendo, ¿no? Los ecosistemas, este darwinismo social en el que vivimos, ¿no? De competencia constante, en vez de pensar en una evolución de Margulis, ¿no? El mutualismo, en la evolución endosimbiótica, ¿no? En la colaborativa. O este otro de Borges, ¿no? ¿Es un imperio esa luz que se apaga o una lucierna? O sea,
habla de lo insignificante que es la sociedad humana, ¿no? O sea, a nivel cósmico, o sea, nosotros nos consideramos como el mayor desarrollo de este planeta, pero somos una luciérnaga, ¿no? Las cosas no duran. El tiempo que lleva la sociedad humana, 10.000 años, ¿no? Con conocimiento escrito, con construcciones, es nada, ¿no? Comparado con el cosmos. Y así. Una pregunta dice, ¿cuál es la relación que hay entre la exploración de la expresión de la naturaleza con la expresión de la tecnología que usas en el arte? Como les comentaba aquí, uno de mis intereses principales de la naturaleza es el agua, ¿no? Gracias al agua, gracias a sus complejidades, gracias a sus anomalías, es que existe vida en este planeta, ¿no? Está basada en carbono químicamente, biológicamente, pero en realidad es la molécula de agua, ¿no? La que da el sustento de la existencia y de la realidad y de nuestra conciencia principalmente, ¿no? O sea, en un principio cuando se empezó a formar las moléculas de agua en la Tierra y empezaron a formarse, a condensarse y formarse los lagos y los mares, la vida con toda esta constante transformación del agua que está disolviendo todos los materiales, de pronto con el carbón se asocia y de pronto forma estos primeros organismos y surgen las bacterias, las arcae, y surgen bajo el agua principalmente por las condiciones del agua, pero también por el espectro electromagnético del sol. Uno de los principales campos, el ultravioleta, es el más destructivo. Ese puede separar las moléculas de agua y destruir cualquier forma de vida. Entonces la misma agua formó un escudo protector para la evolución de la vida. Esto le permitió a la vida evolucionar excesivamente y los primeros microorganismos que se empezaron a desarrollar, las cianobacterias, también empezaron a transformar la atmósfera, empezaron a transformar el entorno, empezaron a liberar el oxígeno del agua, empezaron a liberar el metano, el ozono. Entonces lo que pasó con el ozono, que liberaron todos estos microorganismos, es que empezó a formar una capa en el espacio y esa capa del ozono lo que permitió era una protección contra los rayos ultravioletas. Entonces la misma vida genera los cambios de sustento para la siguiente etapa evolutiva. El agua, ahí sucede también la teoría de Lynn Margulis de la endosimbiosis, cuando una bacteria absorbe un arcae y en la producción de energía se complementan y de pronto se convierten en la mitocondria y empiezan todos los organismos, las eucariotas, todos los organismos pluricelulares, ¿no? Pero esas condiciones del medio ambiente también dan paso a la siguiente condición, ¿no? A salir del agua, a poblar la tierra. Y ha habido varios cataclismos, constantemente la Tierra ha sido bombardeada por meteoritos, ¿no? Júpiter es un escudo, la Luna es otro escudo, pero esos meteoritos caen constantemente y generan cataclismos. En ese instante la vida era excesiva, ¿no? Los dinosaurios, árboles, dimensión gigantesca, de pronto cae un meteorito aquí en Yucatán, genera un colapso, que fallece gran proporción de la vida orgánica vegetal y todo ese material orgánico pues, es absorbido por la tierra y se convierte en carbón y en petróleo, ¿no? Y llegamos, pasos evolutivos siguientes, de pronto llegan los humanos, empiezan a utilizar el petróleo, empiezan a transformarlo en tecnología, ¿no? Empiezan a transformarlo en energía, tecnología, y es lo que nos lleva ahorita también a la siguiente contaminación que estamos generando, ¿no? La humanidad, que le va a dar pauta a la siguiente etapa evolutiva de la misma vida. Yo pienso que esa contaminante o esa materia es la información. Estamos generando billones de terabytes de datos constantemente, ¿no? Datos con los que se están entrenando las inteligencias artificiales y estas inteligencias posiblemente van a cobrar conciencia, ¿no? Y van a vivir en una existencia distinta, ¿no? A la biológica. Entonces está completamente yo relacionado la tecnología, el arte, el agua, y me interesa muchísimo esta exploración de la ciencia sobre las anomalías del agua, ¿no? Tratar a través de métodos científicos, tecnológicos,
descifrarla unidos a la metodología de la ciencia, la metodología del arte. No me dio tiempo ya de mostrarle otros proyectos que tienen más transducción de datos, porque aparte la información está en constante cambio, transformación. Es impermanente también como lo que sucede con la mente, la conciencia y la naturaleza. Por eso hablo del entorno onírico, concreto y digital, ¿no? Esos flujos que están constantemente sucediendo entre los distintos entornos. Entonces llegamos en esta época de la transducción, ¿no? Convertir distintos procesos de la física, de la química, a la lumínica, al sonido, ¿no? Entonces este diálogo ahorita principalmente que este programa es sobre el sonido en el bioarte, es este diálogo de comunicación que hay en los procesos de transducción, ¿no? De cómo conviertes un fenómeno a otro. Y principalmente hablamos aquí de procesos de la estética, ¿no? Que son los que conectamos directamente como individuos, como personas, ¿no? Lo que sucede con el arte, ¿no? La teoría, la crítica, la filosofía, la estética, todo ahí dialogando, ¿no? En una ecualización que trata uno ahí de manejarla para poder construir estas hipótesis. ¿Cómo ves, Karim? Bien, dime tú. Estaba muy Bien, interesante, Ángel, así que sí, bueno, como tú decides. pues nos clavamos en la especulación, que es como que lo importante. Así que, ¿quieres seguir? Sí, ¿hasta qué horas tenemos? Y, no sé, unos 15 o 20 minutos más, ¿Va? Me ha encantado. si quieres, si no, Sí, 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 claro. sí, buenísimo. Voy a ver. Esta pieza le llamé Aquaplanetarium, Agua en el Cosmos, que es con toda esta búsqueda constante que tenemos sobre la molécula de agua, ¿no? O sea, nuestra conciencia, nuestra existencia, nuestros procesos biológicos, todo se deriva del agua. Entonces, para buscar inteligencia o vida extraterrestre en otros planetas, lo que buscamos es la posibilidad de que tenga agua líquida, que tenga atmósfera y que pueda, porque es lo que conocemos, ¿no? Entonces, durante milenios se ha especulado sobre la Tierra, el cosmos, los planetas, las estrellas, ¿no? Y se han desarrollado estos planetarios, ¿no? Para tratar de entender el movimiento de los planetas. Aquí son distintos planetarios de distintas épocas, ¿no? Me encanta, el de Picardi, ¿no? Que habla que no solamente está estático los planetas moviéndose en un estado estático, sino están moviéndose a través de la Vía Láctea en esta espiral, ¿no? De planetas que están ahí surcándola. Entonces, estas máquinas pues, son máquinas científicas, también son objetos artísticos muy bellos, ¿no? Con esa función, porque muchas veces el arte, lo que consideramos arte, muchas veces decimos que no debe tener una función, ¿no? Porque ya pierde su característica de arte, ¿no? Porque el arte no tiene que funcionar. Funciona dentro de la teoría crítica, dentro de la filosofía, la estética, ¿no? Pero no tiene que tener una función. Pero con el arte, tecnología, para llegar a esa no función tenemos que mantener los aparatos y los equipos funcionando, ¿no? En los procesos, porque estamos también trabajando sobre los procesos. Muchas veces la gente va a las exposiciones de arte, tecnología y dice, no, pues la pieza no funcionaba. Y sí, pues realmente no funcionaba porque no es una instalación ahí de objetos en el espacio nada más acumulados, sino que para que establezcan el diálogo que el artista les imprimió, tiene que haber esa función, ¿no? Entonces esa dicotomía entre la función y la no función. Y no es por el valor económico, porque hay coches que te cuestan 7 millones de dólares, son hermosísimos, ¿no? Unas maquinarias ahí, pero no son obras de arte, ¿no? Son mecánicos, son automóviles, son para transportarnos. Son estéticamente bellos, pero no tienen esa función de ser vehículos. Entonces, aquí este es un planetario de Kepler que hablaba de los sólidos platónicos, ¿no? Los distintos planetas los metía dentro de estas estructuras asociadas a los sólidos platónicos. Y aquí me interesó muchísimo porque cada uno de estos está relacionado a un elemento.
Aquí la esfera exterior es la órbita de Saturno, ¿no? Después el cubo, luego la esfera de Júpiter, el tetraedro, la esfera de Marte, dodecaedro, la esfera de la Tierra, octaedro, ¿no? Y hay uno que es el icosaedro, que es el elemento agua. Entonces, en esta pieza la propuesta era trabajar con el observatorio Kepler de la NASA. Este observatorio, este telescopio, lo que estaba buscando era encontrar exoplanetas, encontrar planetas habitables. Entonces, todos los procesos tecnológicos de este era para observar estrellas, documentarlas, los datos y después analizar esos datos para encontrar planetas orbitando. Lo que se buscaba eran con estrellas G5 similares a nuestro Sol. Este es como que el arreglo de los sensores, es un telescopio óptico, el arreglo de los sensores que captaban toda la información de la luz de las estrellas. Este telescopio está constantemente observando la constelación de Cygnus. Este es el campo de vista del observatorio, ¿no? Que está Vega, Lira, constantemente está fijo en esta constelación. Entonces me interesó muchísimo cómo la interpretación antes de las constelaciones con los signos zodiacales, ¿no? Cómo hacían estas referencias a estos elementos míticos, ¿no? Así como, por ejemplo, aquí esta que nos importa, el cisne, ¿no? La referencia de cómo asociaban al cisne. Por ejemplo, acá los observatorios incas, por ejemplo, ellos no observaban a las estrellas como tal para explorar la imaginación y ponerles estos símbolos, ¿no? Como Capricornio, Piscis, Sagitario, o sea, las cosas no sé qué era lo que veían ahí realmente, ¿no? Era demasiada imaginación. Los incas lo que veían eran los espacios oscuros, ¿no? Era como una... ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo el nombre, pero observar cosas e interpretarlas como otras cosas dentro de patrones, ¿no? Que es más obvia la de los incas que estar asociando a un cisne con unas cuantas estrellas. Pero bueno, estos son los datos del pipeline. Estos datos la NASA los publicaba en este pipeline y astrónomos independientes podían bajar la información y procesarla mediante computadoras para tratar de encontrar planetas. Ahorita son miles de planetas los que ya descubrieron. Lo que hacían es que la estrella, cuando un planeta pasa enfrente de su órbita, la estrella baja un porcentaje mínimo de su intensidad y al hacer el lapso de tiempo en que se mueve, vuelve a suceder ese pulso, es que detectan a los planetas. Hay otras técnicas ya ahora, ¿no? Pero me interesaba a mí esta, lumínica. Entonces, era estar inspeccionando los píxeles con estas tecnologías para detectar los planetas. El primer planeta que anunciaron la NASA, así como que dijeron, posiblemente encontramos un planeta habitable en Kepler, se llama la constelación Kepler B, Kepler 22, ¿no? Se llama la estrella, y este planeta se llama Kepler 22b, ¿no? Es el primer planeta que ellos dijeron, posiblemente hay agua, posiblemente hay atmósfera, posiblemente hay vida. Entonces yo lo que propuse fue la construcción de un planetario, ¿no? Que se llama Aquaplanetarium. Este es esta mesa con un balancín, péndulo, que está sostenido por un punto. En los dos extremos hay esferas con agua. La mesa es un cristal, son dos cristales y un acrílico cortado como una especie de engrane. Estos son electroimanes y este electroimán lo que tiene es el pipeline, la señal electromagnética de datos de Kepler 22 que yo convertí a un proceso electromagnético. Y este otro tiene una frecuencia que está vinculada al Sol. Entonces, estas mesas circulares están moviéndose constantemente y al posicionarse el electroimán frente a la esfera, lo impulsa por diamagnetismo. Es un experimento que fui realizando. El experimento básico es con dos uvas y un palito y un hilo, le pones un imán y haces que las uvas giren.
Eso lo crecí a 2 pequeños matraces y luego lo crecí a este sistema. Los cristales tienen estos grabados. Un cristal son las constelaciones como las vemos, estas señalizaciones de las estrellas, y el otro es las constelaciones, pero a partir de los símbolos y las ilustraciones de estas, ¿no? Esto fue con grabado. Todos los procesos de esta pieza pues, fueron documentados, desde el soplado de vidrio, todo relacionado y vinculado a las esferas, ¿no? Aquí en la Tierra le llamamos esfera, por eso se le conoce a todos los dominios, ¿no? La geósfera, ¿no? La biosfera, la hidrosfera, la nosfera, la estratosfera, ¿no? Todo le ponemos ese término de esfera por una razón, ¿no? Entre estos dos cristales está el acrílico cortado con láser, y el acrílico es el icosaedro, es el sólido platónico que representa el agua con unos pequeños imanes. Hay unos motores que están haciendo mover, era la rotación de traslación, una representación de la rotación de traslación de este planeta en la estrella de Kepler 22, ¿no? Las esferas que se usaron, los electroimanes, y aquí el montaje. Están estos conos que son bocinas, y aquí lo que escuchábamos era el campo electromagnético de Kepler y Sol, pero representado como sonido. Las personas se podían parar bajo ella y recibir esta frecuencia. También había proyecciones de otros planetas y sus constelaciones y el movimiento de estos planetas alrededor de su movimiento de traslación y rotación. Esto era con videoproyección, pero también había un sistema de luces que iban activándose, iban iluminando gracias al grabado y gracias al cristal, se podían ver las imágenes iluminadas, ¿no? Las imágenes de Cygnus, las imágenes de las constelaciones y principalmente también la imagen del icosaedro, ¿no? Aquí estas son las trayectorias de los otros planetas. Entonces es una pieza que yo lo que estaba tratando de hacer era un puente de comunicación. Hay la NASA con Carl Sagan, desde los años 70, él empezó a explorar el área cultural de la NASA. Con el Voyager mandó información de quién somos los humanos, ese famoso disco o ese letrero de los dos humanos encuerados, ¿no? Que mandamos pornografía. Pero bueno, el Voyager salió ya de la heliosfera, o sea, ya salió de los límites del Sol, ¿no? Que se consideran. Y dicen que para que llegue a otro sistema solar van a pasar 200 millones de años. Siguen comunicándose con él, siguen mandando señales a la Tierra. Son 2 Voyagers, ¿no? Pero imagínense en 200 millones y lleva esa información de nosotros. Aquí llevamos 10,000 años, ¿no? Quién sabe si superemos otros 10, ¿no? No sé, pero 200 millones de años, ¿no? O sea, si llega otro cataclismo a la Tierra, podemos mandar ahorita todo Internet, sí, todo Internet, la literatura, la filosofía, el pensamiento humano, todos nuestros debates sin sentidos en Twitter, en Facebook, todo eso podría irse en otras sondas espaciales para que sea recuperado por algunas seres alienígenas. Pero aquí principalmente, bueno, perdón, me fui. Sagan hizo un programa que se llama SETI, que es Seeking Extraterrestrial Intelligence, y era una búsqueda constante por otra vida, ¿no? Por otras conciencias ahí en el espacio. Todos los radiotelescopios de pronto daban su tiempo para capturar señales y después era analizar esas señales. A principios de mediados de los 90, finales de los 90, surgió un programa que era un salvapantallas que se conectaba a internet, y lo que uno hacía era bajar datos de SETI y tu computadora estaba analizando a ver si encontraba alguna señal inteligente dentro de esos datos. Fue una de las primeras piezas, así, desarrollos tecnológicos que me impresionó de ver, porque eran miles de personas, laboratorios, todos conectados y todos con ese fin, ¿no? De buscar si estamos solos o si hay otros en este universo, ¿no? Entonces, lo que se dieron cuenta es que era demasiada información, demasiadas señales,
demasiado ruido, era demasiados datos que era imposible con la capacidad de cómputo analizarlos. Entonces lo que hicieron otro programa que se llama Water Hole, que es hoyo de agua o pozo, ¿no? Y la conclusión, la metáfora es que siempre los pozos de agua es donde se reúnen las sociedades a conversar, ¿no? En las sociedades antiguas era donde se reunían en los pozos a platicar los sucesos de la vida, ¿no? Era un lugar de intercambio de información. Entonces lo que hicieron es que empezaron a emitir señales en el espectro del agua y del hidrógeno, con la esperanza de que otra raza con la tecnología avanzada o conciencia hiciera lo mismo. Entonces tienen ahora los telescopios reducidos, no viendo todo el espectro que llega del espacio, sino solamente tratando de encontrar en esa pequeña franja del agua si llega información. Entonces me llamó muchísimo la atención ese proceso, ¿no?, de comunicación. Entonces aquí lo que metafóricamente lo que quiero hacer con la pieza o lo que el diálogo que era dialogar sobre esa comunicación interplanetaria, ¿no? A través del agua. O sea, aquí está comunicándose ese primer planeta en el que se especula que puede haber agua, vida, con la Tierra, ¿no? A través de sus estrellas, ¿no? Tomando la estrella de información de Kepler, emitiéndola al agua, y la Tierra, la información del espectro electromagnético del Sol, emitiéndose al agua. También dentro de esto del agua y la experimentación, los análisis del principio de certidumbre, de que la materia no se crea ni se destruye, pero sí en la cuántica se pueden crear por instantes procesos de materia, pero también el entrelazamiento cuántico, ¿no? Dos átomos a una distancia pueden tener comunicación instantánea. Entonces yo especulo que el agua tiene esa propiedad. Por ejemplo, la telepatía no es que estemos emitiendo un campo que sale de nuestro cerebro, nuestra mente, se propaga y de pronto alguien lo recibe, sino es un entrelazamiento cuántico, ¿no? Es un proceso que sucede en el instante, ¿no? Y todo el tiempo pasa, ¿no? O sea, de pronto uno recibe mensajes, yo constantemente estoy pensando en personas que quiero, las extraño, que quiero platicar con ellas y de pronto atiendo el teléfono y tengo un mensaje de ellos, ¿no? O sea, igual esa persona cuando está escribiendo, en ese momento se construyó ese entrelazamiento cuántico y hubo esa comunicación. Yo aquí lo que buscaba era eso, ¿no? A través de estos espectros electromagnéticos generar esos puentes de comunicación, entrelazamiento cuántico entre estos dos sistemas de agua, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? A ver, estoy leyendo aquí. Mariana Paredes pregunta sobre el uso del agua en los procesos energéticos de la inteligencia artificial. Pues es un dilema ahorita porque lo que hacen es para enfriar, ¿no? Los procesadores, pero es un agua que está reciclándose, no se está perdiendo, se está pasando el agua absorbe temperatura y la mantiene, por eso es otra de sus anomalías, ¿no? Pero sí, la problemática con la inteligencia artificial es que al final, pues no creo que es silicio, no va a utilizar la molécula de agua, porque principalmente desconocemos los procesos de memoria del agua, ¿no? En piezas anteriores, Magnetoplancton, Hysteresis hystericus, hablaba de la histéresis como un proceso de memoria, ¿no? En los ferromagnéticos. Hay muchas hipótesis de que mencionan que el agua tiene la capacidad de recordar y de memorizar. Y yo creo que sí, ¿no? O sea, pero a nivel cuántico. O sea, si hay una histéresis en ciertos elementos y pueden resguardar memoria, el agua como un diamagnético también tiene esa capacidad de resguardar memoria. Es lo que hablan de la homeopatía, ¿no? Pero aquí la homeopatía, algo que muchas veces la ciencia la niega, ¿no? Pero hay un proceso en la homeopatía que es el golpearla. Cuando mezclan una parte del elemento con 100 partes de agua, lo golpean. Después toman de esa muestra una parte, la mezclan con 100 partes de agua y la vuelven a golpear. Y así se van, a la octava vez es como tirar una gota en una alberca olímpica, a la onceava es como tirar una gota en el océano, ¿no? Y llegan hasta 200 veces.
y dicen pues, que no existe ningún rastro de molecular del elemento original, ¿no? Pero uno cuando golpea un depósito de vidrio o de cualquier material con agua, en el agua sucede cavitación, se forman microesferas en el agua que hacen una especie de implosión y generan luz. Esas microesferas es un proceso de la cuántica, ¿no? De la incertidumbre. Cuando se hace de manera de resonancia con la sonoluminiscencia, se genera luz visible que la vemos a simple vista, pero en esas microcavitaciones no las alcanzamos a detectar. Pero yo siento que hay algo, un valor muy importante ahí en el proceso de la memoria, que es un proceso de luz. El agua tiene propiedades de óptica, tiene propiedades de refracción, de fracción, y la luz que se generan esos fotones del vacío, aparecen esos fotones ahí de esos momentos de cavitación, y esos fotones se mueven por las moléculas, que el primer estado de aguas cuando se une son cristales de hielo, es el primer estado, y de ahí pasa la excitación del clúster de moléculas, ¿no? Ya sea líquida o gaseosa. Pero en ese punto es que, imagínense el nivel de comunicación que hay ahí, ¿no? Estos átomos y fotones moviéndose. Y ahorita, pues la luz es uno de los principales sistemas de comunicación que tenemos, ¿no? O sea, todo el Internet baja por el mar en fibra óptica a través de láser, ¿no? Es luz, así se mueven los fotones y gracias a eso transmitimos streams de video, ¿no? Transmitimos información gracias a la luz. Ahora imagínense lo que puede ser en el agua. El problema con, con los cambios hidrológicos, el problema con la extracción del fracking es que estamos destruyendo esas moléculas de agua históricas, ¿no? Con una información así que no tenemos ni idea qué información puedan tener y la estamos destruyendo con químicos. Ajá. Hace un tiempo le llevo de Geoffrey Reggio, director que se plantea entender a la tecnología no como el montón de aparatos, sino como la Terra Nostra. ¿Cómo esa sería la verdadera y madura tecnología? Ajá. Hay el fenómeno que le llaman el antropoceno y en la ciencia dicen que no, que eso no es real, ¿no? Porque nosotros no somos capaces como humanidad de hacer cambios sustentables o cambios permanentes en la geología del planeta, ¿no? Como sucedió en el pasado, por el lapso de tiempo. O sea, si desaparecemos como humanos, de pronto la hipótesis es de que el rastro de la vida humana desaparece en 1 millón de años. Los edificios, las represas, todo, las ciudades desaparecen, se vuelven eh, poblaciones de vegetales y animales. Entonces, si hay una raza extraterrestre al planeta, según ellos, pues no queda un cambio. Pero la realidad es que sí, llegaría la raza extraterrestre y dirían, híjole, casi la logran estos muchachos porque está la tecnosfera. Son miles de satélites que están ahorita en órbita alrededor de la Tierra. Muchos de ellos están en órbitas estacionarias. Están ahí, el mismo Elon Musk mandó uno de sus vehículos al espacio. ¿No? Ahorita hay inversionistas que tienen millones de dólares en coleccionar autos. Esos autos en unos siglos son polvo, ¿no? O sea, la realidad es que la entropía destruye todo, pero el coche de Elon Musk va a seguir ahí orbitando el Sol en millones de años. Pero sí, o sea, la tecnología es un proceso evolutivo de la Tierra, o sea, misma humanidad es la que le está creando, no es artificial, es real, ¿no? O sea, mismo proceso biológico de conciencia la que nos está llevando a realizarlo, o sea, la computación existe desde que nos dimos cuenta que teníamos conciencia, ¿no? Cuando unos simios de pronto empezaron a tener conciencia del yo, lo que hicieron fue gruñirle al simio de lado o darle un palazo, ¿no? El gruñido se transformó en lenguaje y el palo se transformó en herramienta, ¿no? Y el lenguaje llegó al software y la herramienta llegó al hardware, ¿no? Entonces, desde ese punto lo que queremos con la tecnología es expresar lo que está sucediendo en nuestro onírico, expresar de manera más clara y precisa lo que está pasando por nuestra mente. Y ahorita es sorprendente lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, ¿no? A nivel de sueños, ¿no? Está representando a través de un diálogo de comunicación y también está influyendo la manera en que soñamos.
Entonces siempre está, ese proceso es natural, ¿no? De comunicación. ¿Cómo recomendarías adentrarse a entender mejor como humanidad nuestra relación con el agua? ¿Qué herramienta imaginas podría servir para divulgar ideas en esta línea? Gracias por la inspiración. Pues yo creo que es ya romper los niveles místicos y teológicos, ¿no? O sea, porque en realidad, o sea, es como el hologenoma, es despertar esa conciencia colectiva. O sea, el hologenoma en el organismo son 8.027.000 genes y solo 27.000 de esos genes nos hacen ser humanos. Es donde está el código de quiénes somos. Los otros 8 millones son de todos los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, que vivimos con ellos en endosimbiosis, las bacterias, los hongos, las enzimas, los virus, todo eso es el hologenoma. O sea, en realidad no estamos en el ecosistema, somos el ecosistema. Tenemos que despertar y romper el darwinismo social para adentrarnos en una conciencia de evolución endosimbiótica, en darnos cuenta que todos formamos parte de Gaia, todos formamos parte de un organismo. El agua es lo que unifica este organismo, unifica y da conciencia y da vida y da sustento y da todo. Entonces, tenemos que despertar esa conciencia acuática, ¿no? Entonces, como que, pues la búsqueda es hacerlo a través de los procesos que tenemos a la mano, ¿no? Por eso me interesa mucho la transdisciplina, vincularla con la mística y con la ciencia y con la filosofía y con la especulación, ¿no? Con la ciencia ficción, a rasgos, a grandes rasgos. ¿Qué tal? ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, ¿qué tal, Hola, Craig? hola. Sí, hola, Arcángelo. Gracias, ¿Qué tal, Esteban? Esteban, del Centro Cultural de España en San José. Nada, tal vez ya podamos entonces cerrar con esta última consulta, ¿sí? Y agradecerles a quienes nos acompañaron, a vos, por tan rica, plática y presentación.